Almuerzo. La noticia del momento en Blue Radio. 1:04. Comenzamos Meridiano Blue. Bienvenidos. Los saludamos desde el Centro de Convenciones de Cartagena. Estamos en la convención bancaria acompañándolos con lo más importante de Colombia y el mundo. Hoy viernes 7 de junio, comenzando con noticia urgente, Meridiano Blue, que revela lo que dice la matriz de colaboración de Olmedo López, quien hasta hace pocas semanas fue el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y que se ha convertido en testigo clave de varios escándalos de corrupción que habrían permitido el hurto de billones de pesos de los recursos para atención de las emergencias para los más favorecidos en Colombia. Mucha atención que en las últimas horas Olmedo López radicó ante la Fiscalía el documento en el que detalla cómo sería esa matriz de colaboración con la justicia para llevar ante los estrados judiciales a altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción conocido como carrotanques de La Guajira, a cambio de una disminución de la pena de cárcel que tendría que pagar. Hay un detalle que es importante y es que Olmedo López ha logrado construir con la Fiscalía un caso en el que tiene diferentes subdivisiones, diferentes escándalos de corrupción, y en cada uno de ellos él va presentando colaboración con la justicia. El caso 1 es el caso que denominan carrotanques de La Guajira. Y la diferencia entre lo que ha dicho Olmedo López ante los medios de comunicación, entre ellos Blue Radio, y lo que estamos revelando hasta ahora es que este es el momento de la verdad. Ya aquí hay un documento firmado por el abogado de Olmedo López diciéndole a la Fiscalía: señores, sobre estos 7 nombres, ojo con las cifras, son 7 nombres, tenemos, dice Olmedo López, elementos materiales probatorios, tenemos documentos, tenemos chats, tenemos testimonios que los vincularían presuntamente con casos de corrupción como el de los carrotanques y por lo tanto podrían ser judicializados. Este documento fue radicado ante la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia y ante la fiscal 79 anticorrupción. Y fundamentalmente tiene esos dos elementos, en los que Olmedo López dice: mire, voy a hablar sobre estas personas, tengo estos elementos sin detallarlos, y al final dice de qué manera aceptaría delitos. Es la primera vez que aquí les vamos a contar qué delitos aceptaría Olmedo López, cuáles irían a través de un principio de oportunidad y cuáles irían a través de un preacuerdo. Aquí vienen los nombres. Y le he pedido a Andrés Carmona que nos ayude a una ubicación de quiénes son, porque son personas muy importantes hasta hace pocas semanas del círculo cercano al presidente Gustavo Petro. Olmedo López ofreció a la Fiscalía General de la Nación información relevante para que, según él, se pueda judicializar al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González. Primera vez que aparece el nombre de Carlos Ramón González directamente en esta matriz de colaboración. Actualmente está en otro cargo. Él salió en febrero de este año de la dirección del DAPRE, que fundamentalmente maneja todas las relaciones con los políticos desde la presidencia, don Andrés. Así es, Ricardo. Salió en febrero para que llegara al DAPRE la hoy muy importante Laura Sarabia. Carlos Ramón González hoy es el director nacional de inteligencia del país, es el encargado de toda la situación de inteligencia y de investigaciones del país, por así decirlo, en manos de la presidencia de la República. Aún así sigue muy cercano en Palacio. Entonces recapitulo, Andrés. Carlos Ramón González está en la matriz de colaboración de Olmedo López. Fue director, como usted lo decía, del DAPRE hasta febrero de este año. Es decir, él era el hombre que le hablaba al oído al presidente Gustavo Petro. Era el hombre que manejaba la agenda. Era el hombre que manejaba las relaciones con los políticos. Era el hombre fundamental para muchas cosas. Incluso era tan importante, Andrés, que Carlos Ramón González, una de las últimas tareas que tuvo a cargo fue desactivar los bloqueos al Palacio de Justicia. Sí. Cuando, recuerde usted, no había elección de fiscal general y había un grupo de personas radicales que bloquearon el Palacio de Justicia durante varias horas. Carlos Ramón González fue el delegado por el presidente de la República para que desactivara la atención en ese momento con el director de la Policía, el general William René Salamanca. De ese nivel es la importancia de quien hoy Olmedo López menciona en este escándalo de corrupción directamente ante la justicia. Además, clave porque es el dueño del aviso, es el dueño de la personería jurídica del Partido Verde. Ex copresidente del Partido Verde. Pero además el dueño de la personería. De la que era, recuerde
recuerde usted, la antigua personería de Alianza Democrática M19, posterior nace como Opción Verde Centro, y luego, con la llegada de los exalcaldes, de los tres tenores, Antanas Mocus, Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón, se convierte en Alianza Verde y es el dueño, por así decirlo. No se manejaba un lápiz, no se manejaba un papel en la Alianza Verde, ni un solo aval, si no tenía el permiso de Carlos Ramón González. Hoy este hombre es el director nacional de inteligencia, tiene a su cargo la agencia que reemplazó al DAS y que maneja la inteligencia estratégica del Estado colombiano. Le reporta directamente hoy todavía Carlos Ramón González al presidente Gustavo Petro. Esa es la importancia del cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia. No pasa por nadie más, es línea directa con el presidente de la República. Además, recuerde, Ricardo, que Carlos Ramón González incluso ha estado en polémica también, porque desde la oposición David Luna dice que se está armando un plan de utilizar la Dirección Nacional de Inteligencia para atacar o perseguir a la oposición, cosa que Carlos Ramón ha negado totalmente y dice desde esta dirección no se ha dado ese tipo de planes. Mire, sigo con los nombres, Andrés. Adicionalmente, en la matriz de colaboración de Olmedo López aparece la hasta hace poquísimas semanas consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, también del Partido Verde, cercana a Carlos Ramón González, del departamento de Boyacá, senadora en varios periodos, que manejaba la agenda del gobierno con el pueblo. Sandra Ortiz fue retirada de su cargo, además, como le digo, estas dos personas eran muy cercanas al presidente. Sandra Ortiz tenía oficina muy cerca a la del presidente de la República y el presidente decide sacarla de su cargo cuando estalla este escándalo, hace cerca de 4 semanas, Andrés. Ella aparece en esta matriz de colaboración de Olmedo López. Le completo nombres. Aparecen también en esa matriz de colaboración el presidente del Senado, Iván Name, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, por supuesto, tenía que estar aquí, así como, y ojo a esto, aquí hay 2 nombres que no son tan comunes. El contratista nariñense Luis Eduardo López Rosero, en Pasto le dicen el karateca, que a son de montar en bicicleta hacía negocios, y él habría sido la persona que prestó las 3 empresas para que se amañara la licitación o la entrega de esta proveeduría para la compra de los carrotanques por más de 40.000 millones de pesos. Ofrece Olmedo López información sobre López Rosero y ofrece información sobre un nombre que prácticamente no se mencionaba en este escándalo, Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor del despacho de Olmedo López cuando él era director de la entidad. Algunos dicen que cuando Olmedo López dijo en la entrevista con Blue Radio que había un eslabón perdido, se estaría refiriendo a Pedro Andrés Rodríguez Melo, a quien algunos le atribuyen la responsabilidad de estructurar el contrato de los carrotanques, que revelábamos hace una semana, Andrés, que dijo López Rosero ante la Fiscalía del Contratista, que le había entregado 7.200 millones de pesos en rama, en efectivo, a Sneider Pinilla. Imagínese usted, en diciembre del año pasado, como pago por la adjudicación de esa proveeduría. Con base en esto, don Andrés, y aquí va la parte jurídica, con base en la información que está dispuesto a aportar Olmedo López, su abogado le pidió a la Fiscalía, ojo a los delitos estamos hablando de delitos graves. Muy graves. La defensa de Olmedo López le pide a la Fiscalía que, como está entregando información tan valiosa, incluya peculado, que es básicamente robarse la plata. Peculado, cuando usted comete un peculado es porque se embolsilló plata del Estado y se la llevó. Exacto. Robo, digamos. Esto es el peculado es robo el delito puro y duro. Sí, es un robo así, puro y duro. Y concierto para delinquir, ojo a la gravedad de los delitos, en el marco del principio de oportunidad, que sería el primer beneficio penal que tendría Olmedo López. El beneficio es el principio, pero ojo porque está pensando en otro beneficio que sería un preacuerdo con la justicia. Allí simplemente acepta cargos y le rebajan la pena. Exacto. El principio de oportunidad podría ser una eventual inmunidad a cambio de la información. En un preacuerdo usted acepta cargos, no delata a nadie y lo que hace simplemente es que le rebajan la pena hasta en un 50% por aceptar cargos. Ojo a los delitos porque tampoco son menores. Interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Así que, como estamos hablando de este episodio, Olmedo López estaría hablando de que pudo haber cometido 4 delitos en el caso de carrotanques y en otros que todavía están ocultos, están bajo reserva en la Fiscalía General de la Nación. Don Andrés. Ricardo, hay que tener en cuenta que si ya está en la matriz de colaboración,
esto es un golpe muy duro para la Alianza Verde, porque ya confirma porque esto inició como una teoría de Snyder Pinilla, como una denuncia de Snyder Pinilla, unas revelaciones que empieza cuando prende el ventilador y él solo había mencionado a estos integrantes de la Alianza Verde, a tal punto que algunos directivos habían pedido apartar tanto a Carlos Ramón como a Sandra Ortiz, como a Iván Name del partido, o incluso expulsarlos, y eso llevó incluso a la renuncia de Antanas Mockus y Claudia López al partido. Hoy ya se estaría también confirmando por los lados de Olmedo López en su matriz de colaboración que estos 3 importantes dirigentes de la Alianza Verde estarían, porque eso ya va a ser la Fiscalía quien deberá determinar responsabilidades, pero podrían estar involucrados en este gran escándalo de corrupción. Mire, varios oyentes preguntan en las redes de Blue Radio que cuál es la novedad frente a lo que ya habían venido diciendo. Varias cosas. Uno, que en las entrevistas Olmedo López nunca menciona directamente a Carlos Ramón González. Quien les habla le preguntó y él simplemente dijo que estaba dentro de la colaboración que estaba negociando con la justicia. Y 2, don Andrés, esto está por escrito. Este documento lo ha podido constatar Blue Radio, su veracidad y su radicación, y ahí aparece el nombre de Carlos Ramón González dentro de quienes, según Olmedo López, tendría que ser judicializado con base en las pruebas que él tiene dentro del escándalo de corrupción de los carrotanques. Esa es la diferencia que hay en medio de todo esto. Y esto ya es un documento que está en manos de la fiscal general, Luz Helena Camargo. Y veremos qué pruebas tienen y qué determinan las autoridades, si son suficientemente sólidas las pruebas, las evidencias, si dan para una eventual imputación o si consideran que no lo son y eventualmente hay ni siquiera un archivo o no se abre una investigación formal contra estas personas, por ahora mencionadas. Pero lo que hay que decir, Andrés, es que vamos paso a paso. Cuando empezaron a hablar de nombres Snyder Pinilla y Olmedo López, en los medios muchos decíamos pues que aporten las pruebas, porque una cosa es decirlo frente a una cámara o frente a un micrófono y otra cosa es ante la justicia. Pues hoy lo están haciendo ante la justicia, hoy ya no es jugando. El señor López le dice a la fiscalía, pues yo tengo pruebas, dice él, eso habrá que corroborarlo y ver si es cierto o no, en contra de 7 personas, entre ellas quien era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, la consejera presidencial para las regiones, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Estamos hablando de un escándalo muy grave y será la Fiscalía y será la Corte Suprema las que determinen si tienen elementos suficientes Olmedo López y Snyder Pinilla, como ya dicen que los tienen formalmente ante la justicia, para eventualmente adelantar una judicialización de estas personas, como digo, hasta hace pocas semanas muy cercanas al presidente Gustavo Petro. En blurradio.com, don Andrés, muchas gracias. Detalles de esta primicia que les contamos a esta hora, 1:17, movidito, comienza Meridiano Blue. Hacemos una pausa y vamos con lo último, porque pasan muchas más cosas en Colombia y en el mundo.